175 países firmaron el Acuerdo de París para el cambio climático. Es un hecho que llama a la reflexión y no a la negación sobre el problema global que enfrentamos todos, pero a la vez genera esperanza sobre actitudes para cambiar el curso de la historia que hoy parece no tener giro alguno. Vamos a hablar de su trascendencia con Oscar Soria, que es vocero de Avaaz. Oscar, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es una firma con 175 países, pero ¿no depende su implementación también de factores científicos y, por qué no, políticos? Creo que lo primero que hay que decir es lo que, como tú decías, ¿no? Este es un momento de esperanza, porque la gran mayoría de los países de América, del mundo han firmado este acuerdo. Esto es inédito en la historia de Naciones Unidas. Jamás un acuerdo internacional tuvo en el primer día la cantidad enorme de firmas que ha tenido. Solamente quedan 20 países para que firmen esto, pero ya el acuerdo entró en vigor. Y sí, es como tú dices, este acuerdo básicamente está basado en la ciencia y hay una enorme coincidencia en la comunidad científica mundial de que es urgente comenzar a tomar acciones para evitar mayores catástrofes con el cambio climático. Quiero relacionar el tema político que también mencioné, si no depende de factores políticos la implementación de esta firma, sobre todo teniendo en cuenta que el 55% de los firmantes son los que mayor polución generan, ¿no? Las grandes potencias. Y me pregunto, ¿qué cambio hay con respecto a lo anterior? Porque Estados Unidos, con administraciones anteriores, estaba muy distante de una solución que se encaminara hacia este perfil. Sí, o sea, después de la firma de este acuerdo, lo que sucede es que todos los líderes mundiales que han estado en Nueva York este viernes vuelven a sus países y tienen que comenzar sus procesos nacionales. Esto es, por ejemplo, Estados Unidos solamente requiere que Barack Obama haga una acción ejecutiva, lo que se entiende en América Latina como una especie de decreto, mientras que en otros países en América Latina, como Argentina, o Brasil o Chile, necesita que este acuerdo pase por el Parlamento, por los congresos. Entonces sí, obviamente ahora comienza una nueva etapa. Y bueno, en el caso de Estados Unidos es muy claro Creo que Estados Unidos ha sufrido mucho el impacto del cambio climático y esto también la gente lo ha visto. Lo ha visto justamente aquí en Nueva York hace 2 años, cuando en la primera cumbre de Naciones Unidas, para resolver la cuestión de la voluntad política, más de 400.000 personas se reunieron aquí. Y después se volvió a ver en París, el año pasado, en diciembre, cuando la gente también salió a las calles expresando que, bueno, que hay una urgencia y que los líderes políticos tienen que tomar acciones. Me da la idea que las generaciones más jóvenes son más proclives a asumir la responsabilidad que tienen o tenemos por el respeto al medio ambiente. ¿Es así como se percibe o no, por un lado? ¿Y por qué es trascendente para el mundo entero a nivel global una firma como esta? Creo que esta es nuestra generación, es la primera generación que puede resolver el cambio climático y es la primera generación que está sufriendo el impacto del cambio climático y es la última generación que puede resolverlo. Y esto mucha gente lo entiende así y actualmente la clase política lo está viendo. Y este es, sí, un lugar este acuerdo es muy relevante porque va a permitir darnos un norte para salir de los combustibles fósiles y empezar un futuro limpio y renovable. Y América Latina tiene que estar muy orgullosa de ese alcance de ese acuerdo, porque incluso la diplomacia latinoamericana ha puesto mucho esfuerzo ahí. Por ejemplo, la costarricense Cristiana Figueres, la jefa de la diplomacia de la ONU de Cambio Climático, el peruano Manuel Pulgar Vidal, bueno, eventualmente el Papa Francisco, que también ha puesto mucho énfasis en su encíclica Laudato Si y en su predicamento. La América Latina tiene que estar orgullosa del peso que le puso a este acuerdo, que va a significar un elemento fundante en esta lucha por la sobrevivencia frente al cambio climático. Tenemos que cerrar, pero estoy pensando que el cambio climático no es calentamiento global, a pesar de que el tema temperatura es muy importante en las conversaciones cuando hablamos del futuro de la Tierra. Estamos hablando de casi 2 grados de incremento de la temperatura promedio, y teniendo en cuenta que un error o una conducta inapropiada en un punto del mundo afecta a todos los demás porque está todo interrelacionado. Entonces, por eso vemos en Antártida o en el mar glacial ártico, donde no hay gente, vemos el efecto del cambio climático, ¿no? Ahora digo yo, también depende de lo político que se abandonen los combustibles fósiles, y muchos países han incorporado la electricidad, la energía eólica y demás, pero lo que no pueden cambiar
es el crecimiento poblacional y las grandes urbes, que también afectan al cambio climático. La cuestión de las ciudades va a ser clave en esto, porque dentro de 30 años el 97% de la población estará en las ciudades. Y es por eso que nuestra comunidad, la comunidad de Abás, está trabajando mucho con los alcaldes, con los intendentes, porque los gobiernos locales van a ser importantísimos en esta discusión. Hay coaliciones internacionales que están trabajando justamente esta cuestión, porque como tú dices, las acciones que se hacen en las grandes ciudades terminan después en otros lugares, pero también en ciudades más pequeñas o en poblaciones más vulnerables. América Latina es especialmente vulnerable al cambio climático. Las inundaciones que estamos viendo en Argentina, las tormentas que se están viendo en Centroamérica, la desertificación y las sequías que se ven en México, que están generando grandes migraciones poblacionales, son situaciones muy alarmantes para nuestras naciones y esto tiene un origen muy fuerte en las ciudades, en cómo contaminan las ciudades, y es por eso que las ciudades, la legislación local tiene que ser muy importante en la puesta a punto de este acuerdo. Un esfuerzo global, ¿no? Y bueno, una muestra de alguna forma es la firma de estos 175 países y el compromiso para trabajar en conjunto. Ahora vamos a ver qué hace la sociedad y qué hace la política. Gracias, Oscar Soria, vocero de Abás, por tu tiempo. Muchas gracias.